Ahí está. Entonces yo les decía, una forma de diagnosticarla es haciendo simplemente la inspección. Ustedes ponen a su paciente en qué posición dijimos, Frida, En posición de como hacia el lado, no recuerdo cómo se llama. de Sims. Ajá, de sí. Posición de Sims, si eres derecho, de cúbito lateral izquierdo. Si tú eres zurdo, lo colocas a la derecha para que con la mano no dominante levantes el glúteo y puedas observar. Incluso te puedes apoyar con tu mano dominante con una lámpara. Y lo que vas a ver en la fisura anal es esto que se llama tríada de Brody. Se ve un colgajo, se ve una úlcera y se ve una papila hipertrófica. Con eso ustedes ya están del otro lado. Entonces, cuando ese es el diagnóstico de fisura anal, pues ya lo tienes hecho simplemente con inspección. No es necesario mandarle un estudio de imagen, no es necesario mandarle laboratorios. Acuérdense que el paciente llega por dolor, por prurito, es decir, comezón, llega porque cuando se limpia, después de obrar sangra, y sobre todo porque llega con disconfort, ¿no? Entonces aquí el tratamiento va a depender de la etiología. La causa más común de fisura anal, ¿cuál dijimos que era? Estreñimiento. Estreñimiento. Entonces, si la causa más común es estreñimiento, lo que vas a hacer entonces es darle medicamentos para el estreñimiento. El tratamiento conservador es mejorar la dieta, ¿no? Acuérdense que la deposición, el volumen y sobre todo la consistencia de la deposición se va a mejorar con tres fases o tres etapas de fibra. La primera es la fibra natural que viene en verduras o frutas que se comen crudas, zanahoria, pepino, jícama, frutas de gajo. La segunda, pues es aquella fibra que viene en cereales, all bran, raisin bran, bran flakes, y la tercera línea, pues es la fibra que viene en forma de medicamento, llámese psyllium plántago, simifibra, linaza, etcétera. Entonces, miren, conservador, ahí va. Todo paciente que llega con ustedes llega para que le quiten el dolor. Entonces le vas a dar analgésicos vía oral. Le vas a dar de preferencia uno que sea potente. Hemos mencionado mucho el ketorolaco con tramadol, pero ustedes pueden agarrar el que mejor les parezca, ¿no? Antiinflamatorios tópicos. Y aquí entran aquellas pomadas que nosotros mencionábamos cuando el tratamiento de las hemorroides. Yo les dije, todas las pomadas para hemorroides tienen un antiinflamatorio, que es un esteroide, y tienen gilocaína. Nombres comerciales, Giloproc, Proctoacid, Proctoglibenol, Ultraproct, y la que yo recomiendo es esta que se llama Proctoacid, porque tiene policresuleno y eso ayuda a facilitar la cicatrización. Le vamos a dar ablandadores fecales, ya les dije, fibra, y ojo, sediluvios. Los sediluvios son los baños de asiento. De preferencia, acuérdense, si este paciente está lastimado, entonces lo que vas a hacer es que tu paciente cuando vaya a obrar no pasa mucho tiempo en el baño. Yo les dije, ustedes se sientan en el baño mucho tiempo y se abre, ¿no? Es esto. Entonces lo que van a hacer es tratar de que no pase eso, dándole primero una deposición suave, así como pasta dental. El paciente llega, se sienta y se para, ¿no? Y de preferencia que no se limpie con el papel que acostumbra a usar. Puede hacerlo con toallitas húmedas o incluso se recomienda que el paciente después de obrar se meta a la regadera y ustedes le pueden ir regulando el ritmo intestinal. O sea, si dices todos los días se va a levantar a las 6 de la mañana a obrar y después se baña, lo va a conseguir. Entonces, eso si no tiene tina de baño o una palangana o una tina para hacerse ese diluvios. Y ojo con esto, la temperatura debe ser entre 37 y 38 grados, no fría. El agua fría en la región anal se siente muy incómoda cuando está lastimado o bien muy caliente, como si fueran a bañar un bebé, sí más o menos. Ahora sí viene la parte interesante, miren, yo les dije, quizás la causa más frecuente de fisura anal sea la dilatación del esfínter. Pero también tenemos fisura anal cuando el esfínter interno no se relaja. Yo les dije, el externo lo podemos abrir y cerrar a voluntad mediante los ejercicios del piso pélvico, pero el que está adentro no lo controlamos. Entonces, si ese no se relaja, hay que relajarlo. Y aquí tenemos una serie de medicamentos que ustedes puedan recomendarle a su paciente. Y aquí entran la nitroglicerina, la nifedipina,
¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de el tratamiento de la acalasia? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, creo que no lo vieron conmigo, lo vieron en gastro. Pero ¿se acuerdan que en la acalasia le podemos dar medicamentos como la nifedipina o el diltiazem? Entonces, aquí también lo vamos a aplicar. También le podemos dar sildenafil. ¿Se acuerdan ustedes qué hace el sildenafil o cómo conocemos coloquialmente al sildenafil? Viagra. Viagra. Exacto. Entonces, esto le va a ayudar al paciente bastante bien. Y le podemos incluso inyectar toxina botulínica. Yo pienso que eso debe ser bien incómodo, porque realmente la toxina botulínica tiene que ser inyectada directamente en el esfínter. Entonces, sí va a ser muy doloroso. O este otro medicamento, gonjautoxina, nunca lo he ocupado, no lo recomiendo, pero miren, también se le pueden hacer dilataciones. Sí, la imagen o el dibujo de la izquierda eran las dilataciones como se hacían anteriormente. Se ponía el médico los guantes, lubricaba y metía 2 dedos de un lado y 2 dedos del otro y miren, así. Pero para que no fuera tan violento, porque muchas veces se provocaba más fisuras, se utilizan estos balones para dilatar. Y son unos balones que los van a inflar a 1.4 atmósferas de presión. Ya pueden medirlo con un barómetro y el balón mide 4 centímetros, o sea, 40 milímetros. Tú metes el balón en el esfínter anal, lo inflas y lo vas a dejar ahí 6 minutos. Yo sé que es bastante incómodo, que puede ser incluso doloroso, pero eso va a dilatar el esfínter interno, perdón, y la efectividad que tiene es del 94%. Entonces, si no les funciona el Viagra, pues ya pueden empezar a hacerse sus dilataciones. Y la otra, si tú no tienes mejoría con nada de esto, entonces si tu problema es el esfínter interno, tienes que entrar y cortar el esfínter interno para que se quede nada más el control del esfínter externo. Entonces sí vas a tener continencia porque tú controlas tu continencia, pero el esfínter interno ya no lo vas a poder controlar. Claro, ojo, se hace una sección del esfínter interno, pero no lo cortamos todo, nada más cortamos una pequeña parte para que, digamos, se afloje, se dilate. Pero entonces, esta es una situación en la cual el paciente ya mejoró la dieta, ya hizo todas ya mejoró la dieta, ya tomó sus medicamentos, ya hizo dilataciones, y si aún a pesar de eso no mejora, entonces sí tenemos que hacerle la cirugía. Entonces se le llama esfínterotomía, ¿no? Cortar el esfínter. Pero pues si la primera causa sigue siendo el estreñimiento, únicamente mejorarlo, ¿no? Entonces ahí tienen, se cortan el esfínter interno, porque lo cortamos de adentro hacia afuera, reparamos la mucosa y con eso va a quedar muy bien. ¿Preguntas hasta acá de la fisura anal? Si tu paciente maneja bicicleta, que no maneje bicicleta durante un tiempo, porque acuérdense que cuando la manejas a nivel semiprofesional, el que maneja la bicicleta ocupa un tipo de ropa especial en la cual ya va acoginada, sí es verdad, pero no se pone en ropa interior, ¿no? Entonces sí, es un poquito incómodo y desgastante. Y el siguiente tema que vamos a ver tiene que ver mucho con un tema de actualidad, y es el condiloma perianal. El condiloma perianal está, a ver, te escucho, Jesús Antonio Galván. Perdón, doctor, es que no sé si me escuchaba. ¿Por qué hacían lo de las dilataciones? ¿Cuál es el como, propósito? O sea, que quede más Ah, libre bueno, de... no, es que acuérdate que tenemos un esfínter interno y un externo. Entonces, a lo mejor tú relajas el externo, pero el interno no se relaja. Entonces, la intención es meterse, abres y dilatas el interno. Las fibras incluso se llegan a romper por eso. Entonces, sí, es muy doloroso, ¿no? Ujú. Ok, condiloma perianal. Yo les decía, es un tema bastante frecuente porque acuérdense que existe una vacuna para el condiloma. Y miren, el virus del papiloma humano es el que provoca los condilomas, ¿sale? Este virus del papiloma humano es bien frecuente. ¿Ustedes han visto las verrugas que salen en el cuello de muchas personas?
Sí, Bueno, doctor. esas verrugas son provocadas por el virus, una variante del virus del papiloma humano, y solamente afecta a los seres humanos en piel y mucosas. Hay algunos animales que pueden llegar a tenerlos. Vi una vez una fotografía de unas jirafas que pueden tener virus del papiloma, pero es una cosa bastante rara. Entonces, afecta al humano. Hay más de 200 serotipos y pueden provocar lesiones a cualquier edad, en cualquier parte del cuerpo, no solamente en el tracto genital. Entonces, miren ustedes, en el cuello, ese es virus del papiloma humano, en la mucosa oral, en cualquier persona. ¿Se puede heredar? Pues fíjense que no es que se herede, sino porque se contagia vía contacto, piel con piel. Entonces, durante el parto, si la mamá tiene virus del papiloma, el producto puede infectarse. Entonces, miren, el virus del papiloma no solamente produce verrugas, también puede producir complicaciones serias como el cáncer cervicuterino, cáncer de vulva y en el hombre, cáncer de pene. La gran mayoría de los cánceres de pene se producen por el virus del papiloma humano. Aquí en Oaxaca tenemos un alto índice de cáncer de pene, pero fíjense que haciendo un análisis, sí es verdad, se tiene contacto con el virus del papiloma, pero ¿cuál creen que es un factor constante en los hombres con cáncer de pene que se operan aquí en el hospital de especialidad? ¿Cuál creen? Que tienen prepucio. Que tengan prepucio. Pues sí tiene que ver con algo así, pero ¿qué otra cosa? Digo, porque muchos tenemos prepucio y no nos da cáncer. La La mala higiene, higiene. exacto. Hay gente que no se lava bien los genitales y esos son los que van a desarrollar bien fácil el virus del papiloma humano. Y acuérdense que pues, para una mujer siempre es impresionante ver una mastectomía porque dicen que pues realmente se pierde la identidad de la mujer o se pierde parte de la identidad de la mujer. En un hombre, una falectomía o penectomía, híjole, es traumática. Incluso como cirujano, ver cómo la realizan o participar como ayudante, sí es una cosa bastante cruenta. Entonces, muchas de las personas que tienen virus del papiloma, que tienen alguna de las variedades, no se da cuenta. Entonces, el contacto se transmite piel con piel. Entonces, muchachos, cada que ustedes saludan a una persona desconocida, pues no se dan cuenta si tiene contacto con el virus. Cada que ustedes besan a una desconocida, a un desconocido, no saben dónde estuvieron esos labios antes. Realmente es una cosa lamentable. No sé si ustedes se acuerdan de este hombre. Este hombre salía en el Discovery Channel y lo llamaban el hombre árbol. Este señor, en la foto de la derecha, así tenía sus manos y trabajaba en un circo. Por el aspecto y la fisionomía parece que fuera como de la India por ahí, ¿no? Entonces iba a los circos y la gente pagaba para que sus hijos le tocaran las manos. Sí. ¿Y qué creen que tenía? Tenía virus del papiloma humano. La foto de la extrema izquierda de ustedes son unas manos cuando ya lo habían operado, le quitaron todas las lesiones, pero volvieron a aparecerle. Entonces, sí, esta persona pues se sentía una atracción, lo hicieron sentir como tal, un fenómeno de circo, pero lo que tenía era virus del papiloma humano. Entonces, chicos, ¿cuál es la relevancia de este virus? Pues acuérdense que este señor Harald Schulhausen ganó el Premio Nobel de Medicina en 2008, porque él fue el que asoció el virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino. Entonces dijeron, si el virus del papiloma causa cáncer cervicouterino, pues lo que tenemos que hacer para combatir el cáncer es evitar que se presente combatiendo el virus del papiloma humano. Entonces de ahí vienen las vacunas, pero miren ustedes, las protuberancias de las que vamos a hablar ahorita, de las que aparecen en el ano y en la vulva y en el pene, son los serotipos 6 y 11, que curiosamente no son oncogénicos. Ojo, ¿eh? Pero acuérdense que no vas a tener nada más uno o dos, puedes tener varios. Entonces, las vacunas que se desarrollaron son estas dos, bueno, las más conocidas, Cervarix y Gardasil. Entonces, yo les voy a regresarme tantito, miren. 6 y 11 son los de las verrugas. 16 y 18 provocan el cáncer cervicuterino. Pero miren ustedes, la vacuna, la cuadrivalente, te protege contra el 6, 11, 16 y 18. Aquí la pregunta es, ¿quiénes se deben vacunar contra el virus del papiloma humano?
Todos, ¿no? Todos. Exacto, todos. Porque acuérdense, cuando empezó a salir la vacuna aquí en México, decían, se tienen que vacunar únicamente mujeres y que sean menores de 11 años. ¿Por qué? Porque no han tenido contacto con el virus. Y si eres mayor de esa edad, pues ya no tiene mucho sentido que te la pongas, y si eres hombre menos. La verdad es que yo considero que pues esas indicaciones eran porque quizás no teníamos vacuna suficiente para todos. Porque igual, ok, no te va a proteger al 100% como en una niña de 11 años, pero si te puede proteger en un 20%, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces, sí, todos debemos aplicarnos esa vacuna y todos tenemos el derecho a hacerlo. Lo mismo pasó cuando cuando acabó el COVID y siguieron vacunando, dijeron, es que la vacuna nada más es para las personas, adultos mayores. No es cierto. Era porque no había suficientes vacunas, pero todos nos debemos vacunar. Entonces, muchachos, factores de riesgo para que te aparezcan condilomas perianales. Estas verrugas en forma de vegetal o vegetaciones. Uno, la promiscuidad sexual. Muchachos, ¿cómo se define promiscuidad sexual? ¿Cuál es la definición de promiscuidad sexual? ¿Cómo pueden decir ustedes categóricamente que una persona es promiscua? Porque ha tenido múltiples parejas sexuales. ¿Cómo cuántas son múltiples? Mm, Quizá no sé. Más de 3 parejas sexuales, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Digo, porque a lo mejor tuvo una pareja antes de los 20, después una pareja en los 30 y al final Ah, no, en los... o sea, Más de una, dos o sea, personas en en corto menos de tiempo. 6 meses. Dice la definición, gracias Frida, la definición dice más de 3 en menos de 6 meses. O sea que según la definición, si tú tienes 3 parejas en 6 meses, no eres promiscuo. Pasando los 6 meses ya puedes empezar de nuevo porque limpias tu récord. Eso lo dice la guía, pero pues realmente pues ya con eso es suficiente, ¿no? Otro, inicio de vida sexual activa de manera temprana. Esto quiere decir que si tú tienes 14 años o 13 o 15 y empiezas tu vida sexual, pues a lo mejor tienes más oportunidad de tomar malas decisiones respecto a tu protección y más número de parejas. Entonces, más que nada es por eso, ¿no? Alcohol y tabaco, bueno, no es que si fumas y bebes te vas a infectar de papiloma, pero se ha visto que en las personas que tienen infección, un antecedente común es el consumo de alcohol y de tabaco. Bueno, pero igual no te puede dar. Y finalmente que tengas otras infecciones virales, como cuáles, como hepatitis C, en fin. Si te pudiste contagiar de hepatitis C, te puedes contagiar fácilmente de VIH, te puedes contagiar del virus del papiloma. Que de esas tres, la menos grave es la del virus del papiloma. Entonces, fíjense que estas lesiones son asintomáticas. Cuando estas verrugas aparecen en el ano, digo, vamos a hablar de las del ano nada más ahorita. Cuando estas verrugas aparecen en el ano de las personas, son asintomáticas, no dan molestias. El paciente llega con ustedes cuando ya aumentaron, cuando ya el paciente siente, acuérdense que los glúteos cuando ustedes caminan se friccionan. Entonces, cuando se friccionan, pues producen comezón, ardor, y esa comezón se produce por la humedad que se seca, ya les dije, ¿no? Se forma una cosa como, como la de las lágrimas o la de la saliva, y esa humedad da comezón. Ahora bien, si tú tienes el ano lleno de condilomas, pues va a ser bien fácil que cuando tú te limpias, no te limpies de manera correcta, entonces vas a estar sucio todo el tiempo. Entonces el paciente llega básicamente por eso, no porque tenga síntomas. La hemorragia poscoito, pues es por la fricción que se genera. No es un tejido que no se lubrica y la fricción genera hemorragia. Entonces, chicos, el diagnóstico aquí es clínico 100%. Paciente que llega con que tiene comezón anal, no digan, ah, pues como dice el comercial, te pica la colita, tienes lombrices. No, revísalo, táctalo. Acuérdense, siempre tienen que verlo. Si no, están cometiendo un error. Y una cosa les adelanto, ustedes pueden ver la imagen que está aquí en el recuadro inferior derecho, izquierdo, perdón. Es un bebé, muchachos, paciente con condiloma, o mejor dicho, niño con condiloma, es un niño que fue abusado sexualmente, hasta no demostrar lo contrario, y es algo serio.
Ujú. Entonces, ustedes están obligados a comentarle a la familia, si es que no lo saben, que ese niño puede estar siendo víctima de abuso. Un niño no debe tener condilomas ni en la boca, ni en el área anal, ni en el área genital. Cuando yo regresé de la residencia, hace 20 años, 23 años, me tocó un niño que tenía un condiloma acá. Y yo fui y le dije a la mamá, pues que yo pensaba que ese niño podía ser víctima de un abuso. No, hombre, la señora me dijo, es usted un pervertido, un mal pensado. Me dijo de todo y me dijo, nosotros seremos muy pobres, dice, pero somos personas decentes. Yo trabajo y mi hijo lo cuida mi hermano todas las tardes. Pero yo le dije, tenga cuidado con su hermano. Y se fueron y nunca regresaron a la consulta. Entonces, desafortunadamente, son delitos que tú no puedes ir y decir porque no lo viste, pero sí estás obligado a checar eso, ¿no? Entonces, sí, condilomas. Entonces, chicos, ustedes que se sienten guapos y se besan con desconocidas en los antros y que ya al calor de las copas hacen el beso de tres y todo eso, no saben dónde estuvieron esos labios antes, ¿eh? No, 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 no. Esos que van a los tables y no, 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 besan a las bailarinas, una cosa asquerosa. Bueno, miren, tratamiento del condiloma perianal. Tú ya viste el condiloma, hay dos opciones. Si tu condiloma está diseminado, es decir, que tiene como puntitos, o si está acuminado, es decir, que ya está como coliflor. Los tratamientos van a depender de cómo esté el condiloma. Químicos, ojo con esto los va a sacar de apuros. Hay 4 medicamentos que se utilizan para los condilomas diseminados, los que están así regados. El primero, podofilina. Segundo, podofilotoxina. La tercera, ácido tricloracético. Y la cuarta se llama imiquimod. Y ahí les va, miren, vamos a analizarlo rápidamente. Podofilino. Tú ves la caja y ya sabes para qué sirve el producto. ¿Cómo se llama? Condiver. Condiver, claro. Es decir, para los condilomas. ¿En dónde? Bueno, ya tú sabrás en dónde. Así se llama, yo no lo bauticé. Entonces, este medicamento lo vas a aplicar así como ¿se acuerdan del mertiolate? ¿Cómo se aplicaba el mertiolate? El mertiolate venía en una espátula, no sé si se acuerdan. Sí, Una mallita, ¿no? Tú veías cómo sumergían el mertiolate y salía una mallita, unos cuadritos y te lo picaban. Bueno, así se lo van a aplicar a su paciente, pero le van a decir, primero póngase alrededor vaselina, porque si esto escurre, quema. Esto quema muy feo. Entonces póngase vaselina alrededor y una persona que se lo aplique. Pequeños toquecitos, 1 a 3 veces a la semana. Yo le recomiendo lunes, miércoles y viernes, y después de que lo dejen ahí 2 horas, hay que lavarlo, ¿sale? Y solitos se van a caer. Ojo, estás tratando las lesiones, no vas a erradicar el virus, ¿vale? Este no se recomienda en el embarazo. Este otro es podofilotoxino. La presentación aquí ya no es líquida con una espátula. Aquí la presentación es en crema. Y este medicamento no quema tanto como la podofilina. Aquí igual 2 veces al día por 4 días a la semana y con eso vas a salvarla. Es igual, no se recomienda en el embarazo, es menos tóxico, pero es bueno también. Y este es el único que se recomienda durante el embarazo, el ácido tricloracético. Entonces, muchachos, si en su examen, ¿cuándo es el examen, por cierto? Kevin, ¿sabes cuándo es el examen? Pues ahora sí que lo que usted nos diga. No, es que hay un calendario, ¿no? Ah, bueno, el calendario de hecho marca que precisamente ahorita estamos en la semana, pero en el caso de esta materia, pues acá no tiene mucho que hicimos el anterior, entonces, pues por eso le comento qué es lo que usted diga. Bueno, pues en su examen, cuando yo les pregunte, ¿es el único tratamiento que se recomienda en el embarazo? Es la que tiene el nombre más largo, perdón. Ácido tricloracético, largo como el embarazo. Es el único que se recomienda. Y el último
es este que se llama Imiquimod. Imiquimod es un medicamento cuyo nombre comercial es Aldara. Incluso ya vienen sobrecitos individuales. Este se aplica 3 veces a la semana, 16 semanas y se suspende, ¿no? Y con eso ya quedan. Este es quizás de los más nobles, menos tóxico, aún no se recomienda en el embarazo, pero se recomienda únicamente por 16 semanas. Y es caro, ¿no? Creo que la caja que ven ustedes ahí debe costar como 900 pesos, pero pues si lo comparas con otros tratamientos, pues sí no es tan caro. Pero miren, hay otros tratamientos alternativos y aquí viene la crioterapia, es decir, aplicar nitrógeno líquido directamente. No sé si ustedes se acuerdan de un producto que se llamaba Points, que era para las verrugas del cuello, así más o menos esto. Otra es quemarlos con el electrocauterio, pero esto ya es bajo anestesia en el quirófano, o bien resecarlos con el bisturí, o incluso quemarlos con rayo láser. Cualquiera de esos tratamientos lo pueden aplicar, pero cuando están acuminados, así que ya están como coliflor, hay que quitarlos todos. Y son unas mutilaciones de piel bastante extensas. De hecho, los pacientes recidivan. Y ven ustedes cómo quedan, o sea, se deforman. Hay pacientes que incluso llegan a necesitar colostomía. ¿Por qué? Porque si dejas esa herida abierta y el paciente evacúa, se infecta y haces una sepsis que realmente pone en peligro la vida del paciente. Entonces, la extirpación quirúrgica temprana es mejor que la tardía, como en estos casos. Entonces, muchachos, esta información que les acabo de dar viene en su PDF que les mandé la semana pasada. Y yo les dije, niño con condilomas es niño con abuso sexual, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, híjole, sí. Y finalmente creo que llegamos a esta. Esta es una que es bien frecuente y se llama prolapso. ¿Ustedes saben qué es un prolapso? ¿Alguien que sepa qué es un prolapso? Como la salida o caída de una estructura. Es la salida de la mucosa del recto en este caso, ¿no? Hay prolapsos de varios tipos. La palabra prolapso la escuchan, por ejemplo, en las válvulas cardíacas que se prolapsan. Una Ah, pues un ileostomía. debilitamiento también podría ser. ¿Cuál, perdón, Carlos? Un debilitamiento. Un debilitamiento, claro que sí. Entonces, este es el prolapso rectal, cuando el recto o la mucosa del recto salen a través del ano. Sí, y esto es bien frecuente. Tiene que haber dos condiciones. La primera, que los ligamentos que sostienen al recto se aflojen. Y la segunda, que el esfínter anal, tanto el interno como el externo, no tengan fuerza. Son dos condiciones. Pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, miren, se presenta más que nada en los extremos de la vida, en los niños o en los adultos mayores. Es raro que se presente un prolapso rectal en una persona joven como ustedes. En los niños de 6 años o menos se presenta esto por condiciones como la prematurez. Miren, ahí están los dos fenómenos, ¿no? Debilidad de los tejidos que sostienen al recto y dos, el tono del esfínter. Pero en los niños pequeños, miren, hay un parásito. Ese parásito que ven ahí, ¿cómo creen que se llama? Tiene la cabeza en forma de pelo. Etimológicamente, ¿cómo se dice? Cabeza en forma de pelo. Pelo, ¿cómo se dice en latín? Ah, bueno, iba a decir Trico, trico. Trico. Y cabeza, céfalo. kefalé, ¿no? O caput en griego. Entonces, el nombre es tricocéfalo. El tricocéfalo es un parásito bien frecuente. Entonces, niños que viven en zonas donde hay parasitosis, es decir, donde hay pobreza, no hay drenaje, hay fecalismo a ras del suelo, no hay agua potable, pues son niños que pueden tener este tipo de problema. Otra cosa, la fibrosis quística, es una enfermedad que afecta los tejidos y provoca debilitamiento de los mismos. La fibrosis quística también afecta pulmones, afecta el páncreas, pero cuando afecta los tejidos pelvianos puede provocar esto. Yo creo que les dije, en Oaxaca tenemos mucha patología anorrectal, mucha malformación, perdón. Entonces los niños que se someten a cirugías de reconstrucción anal
puede ser que tengan sus tejidos laxos. Y finalmente, pues un niño desnutrido es un niño que no tiene tejidos fuertes. Entonces, estas son las condiciones para que se presente en un niño. Pero, señoras y señores, para que se presente en un adulto, se presenta más frecuentemente en adultos mayores, porque acuérdense que conforme nos vamos haciendo viejos, nuestros tejidos pierden elasticidad, por eso nos arrugamos, por eso hay que inyectarse botox. ¿Por qué? Porque nos arrugamos y así como se nos arruga la piel, se nos arruga también todo lo que está dentro del cuerpo, incluyendo los tejidos que sostienen al recto. ¿Qué más? Pacientes que tengan muchos hijos, obviamente mujeres, ¿no? Digo, el hombre no sufre los estragos del embarazo, pero la mujer sí. Entonces, todos sus tejidos pélvicos, y más si fueron partos normales o naturales, pues más, ¿no? Mi abuelita tuvo 11 hijos. ¿Alguien conoce o sus abuelitas o sus bisabuelitas tuvieron muchos hijos? Sí, mi ¿Cuántos? bisabuelita tuvo 13. 13. Entonces, imagínate, y partos normales, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, gracias, Frida. Entonces, la multiparidad es un factor de riesgo. Otro, pues si te hicieron una cirugía de fístula y te seccionaron el esfínter, pues ahí ya tienes un factor, ¿no? Y miren, en el adulto también tienen parasitosis, el estreñimiento y, ojo, las prácticas sexuales anales también. Entonces, sí hay factores de riesgo. Pero ¿saben qué otros factores de riesgo también hay? Aquello que aumenta la presión dentro del abdomen. Gente que carga pesado, músicos que tocan instrumentos de viento. Entonces, el paciente llega con ustedes, ojo con esto, porque siente que algo le sale por el ano. Va a evacuar. Obviamente que no se ven todos así como en esta foto. No piensen que de un día para otro se presenta el prolapso. No. El paciente, obviamente que va a empezar con cuadros de estreñimiento, va a presentar incontinencia primero. Son aquellos pacientes que de repente empiezan a manchar la ropa, de repente tienen urgencia de ir al baño y ya no llegan, hasta que un día sale el prolapso así como lo vemos. Al principio no le preocupa tanto, porque acuérdense que este tipo de patologías no son patologías que se comentan porque la gente le da pena. Entonces, al principio, si esto se regresa solito, el paciente no tiene problema y se adapta, se acostumbra. El problema es que el paciente llega con ustedes un día cuando ya no se lo puede regresar. Ujú. Al principio es al esfuerzo, pero después se sale solito. Incluso el paciente tose, se ríe fuerte y se sale. Entonces puede tener este tipo de problemas. Y esto es grave, ¿no? Entonces, muchachos, el diagnóstico aquí es clínico. Siempre revisen a su paciente. Y aquí lo que van a hacer es que no solamente lo van a poner en posición de Sims, aquí lo van a poner en decúbito lateral, pero van a pedirle que flexione las rodillas hacia el abdomen, que se haga bolita, para que de esa manera el paciente pueda pujar. Deme un segundo, voy a contestar una llamada, chicos, permítame. Perdón, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, ok. Entonces, revisen a su paciente, háganlo bolita y pídanle que puje. Y van a ver cómo solito el recto protruye, así como se ve en esa imagen. Y no sé si ustedes puedan ver esa imagen, esa persona por las características de su piel, pues es una persona de la tercera edad, ¿no? Incluso aquí se ve en la entrepierna, se ve parte del vello púbico, que es un vello color blanco. Entonces, primero, pues el diagnóstico clínico, viendo al paciente. Otra cosa que le pueden hacer se llama defecografía. Es un estudio de rayos X en el cual al paciente le van a poner un enema de medio de contraste y le van a pedir que se siente a obrar delante de ustedes, bueno, delante del aparato de rayos X, y van a ver en tiempo real cómo se prolapsa. Otro que le pueden hacer es la manometría para ver qué tanto está, qué tan buen tono tiene el esfínter, o finalmente la colonoscopia. Entonces, miren, este es el diagnóstico clínico. Si ustedes ven la fotografía de en medio, es una paciente que yo vi apenas hace un tiempo.
y vean cómo es una persona ya por las características de sus tejidos, es una persona de la tercera edad. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, me tocó ver albañiles que ya rebasan los 60 años. Y acuérdense que un albañil carga pesado, ¿no? Entonces siempre piden a su paciente que puje. La defecografía, yo les dije, la defecografía consiste en que te ponen un enema, obviamente te preparan, ¿no? Te piden, ¿se acuerdan ustedes cómo se prepara el colon para un estudio? Sí, ya lo platicamos, ¿no? Eso. Le pueden dar X-Prep, le pueden dar Nulitel, le pueden dar, preparan el colon, que esté bien limpio. Le ponen el enema al paciente y si se dan cuenta, esa silla es una silla de plástico, que no es radiopaco. Entonces lo sientan, ponen una vacinica abajo, una cubetita, le piden que evacúe y pueden ver en tiempo real cómo cambian los tejidos de ese paciente. Eso pues también sirve. Aquí se ve mucho mejor, mire, la defecografía. Le podemos ver, hacer una manometría, fíjense que sí, sobre todo cuando tenemos duda diagnóstica. Digo, si llega el paciente con el prolapso de fuera, pues no tienes que hacerle ese estudio, pero si quieres completar el protocolo, hazle una manometría y te la van a interpretar de esta manera, ¿no? Y finalmente, algo que es poco útil, pero se puede recomendar, es que le hagas una colonoscopía, pero no es tan necesario si ya tienes todos los anteriores. Entonces, el tratamiento para el prolapso rectal consiste en tratar la causa que origina el prolapso. Es decir, obviamente que no vas a regresar el tiempo y la señora va a dejar de tener 13 hijos o 11 hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, si la causa es el estreñimiento, si la causa es que carga pesado, que sigue tocando el trombón en la banda de guerra o en la orquesta sinfónica, pues cámbiale de actividad y reducir el prolapso. Fíjense que muchas de las veces el paciente llega a urgencias con esto y ya no se puede regresar. ¿Cómo creen ustedes que se reduce el prolapso rectal? ¿Cómo reducirían ese prolapso? Lo que pasa es que el paciente se prolapsa y esto se edematiza conforme pasan las horas y ya no lo puedes meter porque está bien edematizado. ¿Cómo creen? ¿No? Alguien dígame algo. Yo diría No invaginal, sé, pero quirúrgico, que tengas que Eh, abrir, meter y volver a No, cerrar. no, Ah, no es volverlo a meter. lo puedes volver a meter. Pero mira, tú agarras tus guantes, lo intentas agarrar y está como que está muy lubricado, entonces se te resbala y no puedes regresarlo. Lo que vas a agarrar tu carpeta, un folder y lo vas a hacer un conito. ¿Sí? Para mi siguiente actividad voy a requerir un cono de cartulina. Lo pegas y vas a alinear la punta del cono con el prolapso. Y lo agarras y lo vas a empujar. Y solito va entrando. Puedes hacer eso con el paciente. Obviamente que le puedes poner un poquito de analgésico. Lo puedes relajar con una benzodiazepina, un diazepam y con eso queda. Obvio, eso resuelve la urgencia. Le pones unas telas adhesivas, lo cancelas 24 horas y ya. Pero ¿qué va a pasar si eso falla? ¿Se va a volver a salir? No, digo, me refiero a que si falla y no lo puedes meter, les voy a Ah, poner les voy a decir qué van a hacer. Van a agarrar azúcar, sí, del azúcar que ocupamos para el café y todo eso. Van a agarrar un puño de azúcar y ¡pum! Se la van a echar. Que quede así cubierto como los churros o como las donas. Sí, Jesús Antonio, así, así. Y luego vas a agarrar tus guantes y con el azúcar ya no se te resbala. Y lo vas a empujar y lo vas a meter. Y si eso no funciona, le pones azúcar y usas el cono. O sea, tres oportunidades. Procura que el azúcar no sea de la que ocupas en tu casa.
¿Por qué azúcar y no sal, por ejemplo? ¿Por el pH? Por el pH, porque lesiona más la sal, el azúcar no. Obviamente que pues igual lo reduces, no tienes que limpiar el azúcar ni nada, no se le van a pegar las hormigas, pero le pones una tela adhesiva. Ahí está, miren, azúcar. No importa si es azúcar blanca o azúcar mascabada o de la que tú quieras, pero que sea azúcar. Como dijo, ¿cómo se llama la señora esta? La cubana que cantaba salsa, Celia Celia Cruz. Cruz, azúcar. Y finalmente, si eso no funciona, bueno, si eso no funciona, lo puedes meter a quirófano, como dijo Galván. Pero, como te digo, para que puedas resolver esto, definitivamente tienes que operarlo. Entonces, la forma de operarlo es, tú te metes a la cavidad, jalas hacia arriba el recto y lo vuelves a pegar al sacro. Hay quienes jalan, cortan el recto y lo vuelven a pegar, pero lo pegan al sacro. En cualquiera de las dos, tienes que entrar y pegar el recto al sacro. Se llama con resección anterior cuando cortas un excedente y lo vuelves a unir, pero lo pegas. O lo fijas con una malla. Haz de cuenta que le pones una bufanda al recto y esa bufanda la pegas al sacro, a la fascia que se llama fascia presacra. O simplemente lo suturas de esta manera. Miren, aquí en la imagen de la izquierda se ve cómo está el recto prolapsado, lo jalas y lo vas a fijar acá arriba, a la fascia presacra. Y lo puedes fijar abajo también, no tienes problema, pero los más importantes son estos, los de acá arriba. Son unas cirugías muy padres, muy bonitas, no sangran, o haces esto, ¿no? Le pones una fijación, una malla, así como las que ocupamos para las hernias, así son esas mallas. Y va a quedar bastante, bastante bien tu paciente. Y finalmente la otra. Bueno, este es un ejemplo de una cirugía como esta. Es una persona de la tercera edad que ya tenía no solamente prolapso rectal, también tenía prolapso uterino. Entonces, a esta señora se le hizo una cirugía por vía abdominal en la cual se le quitó la matriz, porque eso que se ve ahí, eso rosa que sale por la vagina, es el cervix. Entonces, a esta señora se le hizo esterectomía y se le hizo la rectopexia. Entonces, comparen ambas fotografías y van a darse cuenta que la calidad de vida de esta persona mejoró, pues, de manera enorme, ¿no? Realmente, así como estaba, no era calidad de vida. A mí me ha tocado operar, el último que operé fue un albañil, otra persona que operé fue un músico que tocaba instrumentos de viento, una viejita, varios. Pero muchachos, me tocó cuando estuve en la residencia, rápidamente se los cuento, este, un día me tocó, estaba mi compañero, tenía un compañero que estaba cubriendo la consulta de coloproctología, pero estaba de vacaciones. Y me dijeron, ¿lo cubres? Dije, sí, lo cubro. Bajé y empecé a ver pacientes y llegó un paciente que era un muchacho, tendría 29 años, me acuerdo, no me acuerdo del nombre, 29 años con un prolapso rectal, pero él tenía VIH y venía muy molesto porque dice, doctor, fíjese que este problema que tengo ya me lo han visto varios médicos y nadie me quiere operar porque tengo VIH. Dije, no se preocupe, aquí lo vamos a operar. Yo pensé, estábamos hablando que era principios de los 2000 o el 99 y dije, pues cuando regrese mi compañero ya lo programé y que lo opere. Digo, sí, sí, aquí lo vamos a operar, no se preocupe, dice. Y le dije, no, pero me dicen, no, es que siempre me hacen lo mismo. Digo, no, aquí lo vamos a operar, ya le hice sus papeles, lo programamos. Cuando se le programaba la cirugía, mi compañero ya regresó de vacaciones. Yo ni me acordaba. Y cuando llega el paciente a operarse, pegan el grito en el cielo y dicen, no, es que el doctor que me programó no es el que me va a operar, siempre me hacen lo mismo. Y estamos hablando que en ese tiempo había un programa en televisión azteca que se llamaba A quien corresponda. Trajeron a la tele, no había redes sociales, si no nos hubieran funado. Ahora sé que existe esa palabra. Entonces me dijo el jefe de servicio, vas y lo operas. Le dije, doctor, pero a mí no me toca. Vas y lo operas. Entonces fui, bajé y lo operé. Entonces, me dio miedo, obviamente, por el VIH. Y yo le dije al joven, oiga, ¿y por qué se prolapsó si usted tiene 29 años?
Y dice, es que zapateó mucho en el Ballet Folclórico del Estado de Puebla. Y pues bueno. Y ya lo operamos, le hicimos una rectopexia con malla, muy padre, y le fue muy bien. Y me dijo, oiga, doctor, ¿y cuándo puedo volver a zapatear? Y le digo, pues no zapatee tan seguido y no zapatee tan duro porque se va a volver a prolapsar. Y así es, entonces él tenía ese prolapso pues porque tenía prácticas sexuales anales y yo pienso que eso fue la causa, ¿no? Y después se fue a una gira por Asia con el Ballet Folclórico de Puebla y me dijo, doctor, fíjese que vamos a hacer los chicos y yo vamos a hacer una gira por Asia. Y si no tenemos médico, ¿no quiere ir con nosotros? Le dije, no, a mí no se me da eso de la zapateada. No me lo pido. Entonces, chicos, cuando los operamos por el ano, se les hace un cerclaje en el ano. Un cerclaje quiere decir, ¿ustedes tienen una sudadera? ¿Alguien tiene una sudadera? Eso Yo, con el que se amarra el gorro, que se queda la carita así, esa es una jareta. Entonces, ese es un cerclaje. Así le hacemos al ano y lo cerramos. Obviamente no queda completamente cerrado porque si no, no va a poder evacuar. O bien jalamos el recto que sobra, lo cortamos y lo pegamos, así como se ve en esta imagen. Así. Y queda perfecto. Entonces, ¿a qué nos referimos con que hay opciones para tratarlo? Pues que a lo mejor no vas a regresar en el tiempo el daño que ya se le hizo este ano, pero puedes corregirlo y evitar que se vuelva a prolapsar, porque sí es bien importante que no tengan este tipo de problemas. Hasta aquí preguntas, muchachos, sobre este prolapso rectal, ¿no? Ok. Entonces, miren, según ayer me llegó un correo, voy a dejar de compartir. Ahí está. El día de ayer me llegó un correo en el cual dice que el periodo de exámenes es a partir de esta semana y creo que hasta el 28, ¿no? ¿Qué día quieren el examen? Digo, el problema está en que como se los van a hacer escrito, yo se lo mando a la doctora y ella se pone de acuerdo con ustedes en cuanto a la fecha. Pues 28 es el último día, ¿no? Y es viernes. Lo que pasa es que el 28 tenemos que subir calificaciones, entonces tiene que ser como que los primeros 3 días, lunes, martes o miércoles, para que la doctora capture calificaciones y se suba. Pues miércoles de la otra. Miércoles. Ok, yo le voy a mandar el examen a O ella jueves. el día que ustedes quieran. Yo le mando el examen a la doctora este fin de semana y se ponen de acuerdo con ella. Una cosa, ¿qué temas vienen en el examen? Patología no rectal, 6 patologías: fisura, fístula, absceso, prolapso, hemorroides. Con eso tendremos para un examen nada más. Vía biliar, o sea, colecistitis, coledocolitiasis, lesión biliar. ¿Qué otros temas hemos visto? Ya con esos, seguros. Levanten su manita los que estén de acuerdo. Nadie levanta su manita. Diego ya dijo uno, Kevin, Regina, Ángel. Ok, vía biliar y patología anorrectal. ¿Les parece? Nada más con eso. Ok. Ahora bien, chicos, díganme ustedes qué están viendo en gineco ahorita. Estamos viendo trastornos hipertensivos del embarazo y Oye, diabetes. ya vieron, por ejemplo, ya vieron, déjenme ver, atención del parto. sí, ya vimos. ¿Y qué tal? O sea, me refiero, ¿qué es lo difícil de tener un parto? O sea, ya vieron los planos de Hodge, ya saben hacer un tacto,
O sea, ya vieron qué parámetros se toman en cuenta. El promontorio, las espinas. Los que ya pasaron gínico, ya vieron cómo se atiende un parto. Ya, doctor. Les tocó ver qué diferencia hay entre una paciente que es primigesta o primípara, que es su primer parto, y una que es multigesta o multípara. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, algo que decían mucho, no sé si se refiere a eso, pero era que las multíparas eran como bien traicioneras, porque decía que ya viene y luego luego sale. O sea que es más fácil que salga el bebé a una primigesta, por ejemplo. Ok, y eso es a lo que lleva. ¿A qué crees que se deba eso, Frida? Pues a que ya hay más mm, Dilo. apertura. Que sus tejidos son más elásticos, ¿no? Ujú. Ok, eso puede ser una. La otra, que la primigesta nunca ha tenido ese tipo de dolores, entonces le da miedo. Entonces, le da miedo el dolor, le da miedo todo, y sus tejidos, obviamente, muchas veces son muy, muy jóvenes y sus tejidos son más firmes. Multípara, pues sus tejidos más laxos, ese es el término correcto, y pues ya no tiene tanto miedo a eso, ¿no? Entonces, muchachos, el tema que sigue es un tema que va de la mano. Ese tema que sigue ya no va a venir en el examen. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a empezar a ver hoy ahorita un poquito y lo vamos a seguir viendo mañana. Tiene que ver mucho con eso. Ustedes han visto que en la televisión hay comerciales. Bueno, no sé si ustedes vean televisión. Generalmente ahora vemos el contenido de las plataformas, pero cuando vean televisión abierta, sobre todo a la hora de las novelas y eso, pasan muchos comerciales de pañales para adulto. Hay unos que se llaman Depend y me acuerdo mucho porque salen unos viejitos bailando y anuncian pañales para adulto. No sé si lo han visto, ¿no? Sí, doctor. Cuando vayan un día al súper a hacer sus compras, dense una vuelta por la sección de pañales y van a ver un montón de pañales para niños, pero hay una pequeña sección de pañales para adulto. ¿Por qué creen que hay pañales para adulto? Pues puede ser por pacientes con incontinencia fecal. Exacto. Pero, ¿qué pacientes tendrán incontinencia fecal? Las mujeres que tuvieron muchos hijos. Las mujeres que tuvieron muchos hijos. Fíjense que sí puede ser. Pero les adelanto, la incontinencia fecal. A ver, dime, Kevin, te escucho. Mujeres que se les hizo episiotomía. Puede ser. La pregunta es, ustedes van al Hospital Civil con la doctora Jenny, ¿no? Y ahí Sí, llegan muchas personas de aquí del Valle de Oaxaca. Ustedes, no sé si la escuela lo haga, pero yo lo he visto en Cumbres, que es así como que la primaria y la prepa de Anáhuac, que se van a misiones. ¿No les ha tocado a ustedes irse de misioneros? ¿Sí, Kevin? ¿A dónde han ido? Pues he visto la convocatoria, más no he ido. Igual a mi mamá le invitaron. Ah, Ok, Carlos dice que ha ido, pero no sé si esté aquí. Carlos, ahí estaba hace rato, Carlos. Bueno, cuando se van de misioneros van a lugares donde hay gente que vive en condiciones de pobreza y que muchas veces no tiene servicios de salud adecuados. Y muchas de esas personas se atienden en su casa. Me estoy refiriendo a atención del parto. Se atienden en su casa y en los pueblos existen parteras o comadronas. Entonces, así como han visto ustedes que de repente le hacen episiotomía a las primigestas, a las multigestas les hacen episiotomía en el hospital civil, no, a las multigestas ya no, casi, algunas ya no, algunas sí. Entonces, en los pueblitos, cuando se atiende una primigesta, ¿ustedes creen que la partera sabe hacer episiotomía? No, Y si se le desgarra, ¿ustedes creen que la partera sabe reparar un desgarro vaginal? no. Pues no, no, desafortunadamente no lo saben hacer. Entonces, chicos, las personas que se atendieron con parteras durante mucho tiempo y pueden llegar a tener ese tipo de problema. Entonces, miren, incontinencia fecal o anal
Dice pérdida involuntaria de gases o de posiciones. Es decir, el paciente no lo controla. Puede ser de naturaleza líquida o sólida, pero tiene que ser a través del ano, es involuntario. Hay gente que de repente hace un esfuerzo y puede sacar un gas, pero eso pasa hasta en el gimnasio. Pero hay gente que ni siquiera lo siente. Ese es el gran problema. Entonces, los criterios de Roma, no sé si ustedes se acuerdan que Roma, los criterios de Roma, existen criterios de Roma para intestino irritable, para muchas cosas. En este caso, los criterios de Roma 4 dicen que es el paso descontrolado y recurrente de materia fecal en un individuo, ojo, de al menos 4 años de edad, porque en ocasiones hay niños que controlan los esfínteres hasta ya los 4 años, hay niños que los controlan al año, pero tiene que ser durante 3 meses, porque igual pasa que de repente te enfermaste, te dio diarrea y pues tuviste un accidente. Eso no pasa de ser un accidente nada más, pero si durante 3 meses tuviste el mismo problema continuamente, aguas porque ya estás ante un problema de incontinencia. ¿Eh? O bien considera una evolución, ojo, paulatina de al menos 6 meses, con 2 a 4 episodios por más de 4 semanas. Es decir, que en 6 meses tengas 2 o 4 episodios por más de 4 semanas. Y esto tiene que ser no relacionado con gastroenteritis, porque a lo mejor ¿ustedes conocen a los intolerantes a la lactosa? Sí. ¿Intolerantes al gluten? Sí, hay bastantes. Entonces, a lo mejor sí tienes un problema de intolerancia y puede ser que estás consumiendo mal tus alimentos y tienes este problema. Pero si ya lo controlas, si ya lo descartaste, aguas, porque entonces sí puedes tener un problema de incontinencia. Y yo puse el ejemplo de las personas que se tienen sus partos, pero vamos a ver ahorita que hay muchas causas que van a hacer que los pacientes tengan incontinencia. Entonces, miren, la prevalencia es hasta del 15%. Y en lugares donde conviven muchos ancianitos, por ejemplo, en los asilos de ancianos, hasta del 70%. Y sobre todo les diré una cosa, si ustedes tienen ancianitos en casa, muchas veces los ancianitos no te dicen nada. Los ancianitos compran sus pañales y no te das cuenta porque no hablan de ello. Es una enfermedad que se vive, o mejor dicho, que se padece en silencio. Los viejitos no dicen, los viejitos o las viejitas no dicen. Y mucha gente lo toma, porque yo he tenido muchos pacientes, mucha gente lo toma como parte de un proceso vital, así como, pues se me van a caer los dientes algún día y voy a tener que comer purés, cosas así. Así pasa con la incontinencia anal. Mucha gente piensa que es normal. Entonces, es una enfermedad silenciosa, no se comenta, la gente no la comparte, es bien difícil. ¿Por qué? Porque le da pena, ¿no? Entonces, acuérdense de esto. ¿Ustedes se acuerdan? El proceso neurológico de la defecación, yo les dije, es consciente, es voluntario y es complejo. Entonces, aquí el problema, cuando tú tienes un paciente con una incontinencia, tienes que intentar saber en qué parte de este proceso está el problema. Porque miren, la fisiología que nosotros tenemos comúnmente, esa es la que yo les explicaba la vez pasada, ¿no? El recto se distiende, manda una señal a las astas posteriores, la regresan, lo primero que se contrae es la musculatura abdominal, se relaja el esfínter anal interno y todo eso. Eso es lo fisiológico, lo normal, lo que ya vimos. Pero la continencia depende mucho de tu estado mental. ¿Ustedes han visto que hay personas que cuando están en un estado de intoxicación alcohólica se evacúan solitas? Sí, porque no están conscientes de ello. La continencia también va a depender del volumen, o sea, de la cantidad y de la consistencia. Obviamente a todos nos ha pasado que de repente nos da una diarrea espantosa y tienes que correr al baño porque ahí sí no llegas. También depende mucho del tránsito del colon. Si tú te laxas o tomas un medicamento que acelera la motilidad intestinal, también. Del esfínter. Ojo, de la sensación del recto. Ustedes cuando vayan a explorar un paciente, ojo, esto parece chiste, pero no es así. Hay un reflejo. Cuando tú vas a revisar un paciente,
y tú lo exploras y tocas con tu guante el ano lo primero que hace es contraerse y relajarse. A eso se le llama clínicamente coqueteo anal, así se le llama. No tiene que ver con algo voluntario del paciente, nadie lo hace de manera voluntaria. Y también depende de la continencia de que tus reflejos estén íntegros. Una persona que tuvo una sección medular porque tuvo un accidente, una caída, no tiene sus reflejos normales. Entonces, hay muchos factores que tenemos que considerar para hacer el diagnóstico. Entonces, miren, a lo mejor tu incontinencia se debe a que tu esfínter anal está débil, a que tienes una desorden de todo el piso pélvico, incluyendo los elevadores del ano, los músculos del periné, ¿verdad? O también se puede deber a que tengas la capacidad y la pérdida de la sensación, a un problema del sistema nervioso central, ojo, alteraciones psiquiátricas y finalmente a desórdenes intestinales. Entonces, la primera que es la causa quizás más frecuente es la debilidad del esfínter anal. Y aquí puede ser traumática o no traumática. Y aquí en la traumática está la que yo les preguntaba, la que es obstétrica, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, el desgarro en una persona que no se le hizo una buena episiotomía. Digo, ni siquiera se le hizo. O dos, aquella persona que se le hizo una episiotomía y se la hiciste media, acuérdense que la episiotomía es media lateral o media, y te llevaste los elevadores del ano. O bien que tú lo operaste de una fístula perianal y le hiciste una técnica en la cual seccionaste el esfínter externo y el interno. La debilidad del esfínter no traumática se debe a enfermedades sistémicas, como cuáles la esclerodermia. ¿Ustedes saben qué es la esclerodermia? Es una enfermedad autoinmune, sí, pero ¿en qué consiste la esclerodermia? ¿Qué pasa con una persona que tiene esclerodermia? Hay como que endurecimiento o hay formación de fibrosis en casi todo el cuerpo. ¿Han visto la piel de una persona con esclerodermia? Sí, es una piel gruesa. Tipo muy estirada o delgadita. Ajá. Entonces, esa es la manifestación que tenemos a nivel cutánea, pero a nivel de los esfínteres anales hay una degeneración del esfínter interno, entonces perdemos continencia. Y finalmente, podemos tener debilidad derivada de un compromiso del nervio pudendo. Ustedes ahora que están en gineco, bueno, los que han estado en gineco, han visto que les ponen a las personas, perdón, en atención del parto, un bloqueo de pudendos, ¿no? Los nervios pudendos le dan inervación a todo el piso pélvico y pueden poner un bloqueo de pudendos, hacen el tacto, meten los dedos en la vulva y tocan la espina asiática. Ahí meten su jeringa, meten 1 centímetro o 2 de gilocaína y bloquean todo el piso pélvico. Y eso está bien padre. Entonces hay personas que van a tener degeneración de ese plexo y sí pueden tener incontinencia. Entonces la primera causa es la debilidad del esfínter anal. Y aquí lo tenemos, miren. Obstétrica. Ah, ¿les tocó ver niños macrosómicos? ¿No? Sí, ¿quién vio macrosómicos? ¿Kevin? Sí, yo sí. Pues ¿Cómo bueno, es cuando me tocó, ¿cómo se llama? Me tocó toda la distosia de hombro, así de libro. Entonces, hay pues, niños que son muy grandotes, ¿no? ¿Como de cuántos kilos ya hablamos de macrosómico? ¿O a ese partir de cuándo pesó decimos? 4 kilos 150. Sí. Entonces, y ya no se meten los forceps como antes, tan seguido, pero eso es una causa obstétrica. Entonces, imagínate cuántos chamaquitos nacen en los pueblos que tienen distocias, cuántos niños nacen macrosómicos, o cuánta gente no quiere que se enteren que está embarazada. Y hemos visto casos bien severos. Hace poquito vimos el caso de un chavito que lo tiraron en la calle, ¿no? No sé si lo vieron en las noticias. O sea, esas cosas pasan, no solamente en la ciudad, pasan en el campo. Entonces, sí, eso es grave. La otra, ahí pueden ver la imagen, una fistulotomía o una fistulectomía. La no traumática, la esclerodermia y la neuropatía. Aquí les dije, miren,
cuando haces un bloqueo de pudendos. O cuando a lo mejor los seccionaste los pudendos cuando hiciste tu episiotomía. Entonces, esa es la debilidad del esfínter. Aquí otro ejemplo, miren. Aquí vemos abajo en la fotografía un macrosómico y uno normal. Ah, perdón, me regreso. No. Pacientes diabéticos, cirugías de hemorroides, todo esto pues genera problemas de ese tipo. Entonces, a mí me tocó un paciente que llegó a consulta porque dice, fíjese que me operaron de una fístula hace 10 años y desde entonces no controlo y tengo que usar pañal. Un caso bien especial porque hay que entrar a reconstruirles el ano. Los desórdenes del piso pélvico, el prolapso rectal, claro que sí, aquellos que acabamos de ver que tienen prolapso rectal van a tener incontinencia. Y este síndrome es un síndrome raro que se llama síndrome del periné descendente y se debe a una debilidad muscular y la paciente dice, doctor, voy a evacuar y siento que se me cae todo. Sí, son pacientes que tuvieron muchos hijos, que tuvieron, que ya tienen mucha edad y van a tener síndrome del periné descendente. Chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Mañana continuamos con este tema y entonces únicamente vía biliar y patología no rectal, ¿vale? Van a venir casos clínicos, ustedes ya son de último semestre. Yo no les voy a preguntar cuáles son los virus que pueden dar condilomas. Kevin, te escucho. Creo que ya nada más quedó pendiente que nos compartiera el material de patología biliar. Ok, mañana se los paso. Y van a venir casos clínicos. Sobre todo yo les voy a poner un caso clínico que diga, si usted tiene un paciente con una coledocolitiasis, ¿cómo resuelve la coledocolitiasis? CEPRE, exploración de vías biliares, colecistectomía abierta con Rendez-Bus. Pues obviamente que el protocolo dice que lo primero que tienes que hacer es hacer una CEPRE, ¿no? Cositas así. O paciente que tuvo una cirugía de vesícula biliar y de repente se pone amarillo, en que hay que pensar si lo acabas de operar de la vesícula, que tenga una coledocolitiasis residual, que tenga una lesión de la vía biliar, cositas así. Mañana hacemos un ejercicio de eso, ¿les parece? Bueno, chicos, me dio gusto Sí, verlos doctor. hoy. Oiga, doctor, Este, disculpe. dime, Entonces, Diego. no escuché muy bien. Entonces, ¿el día del examen sería el jueves 20? Pues miren, yo se lo voy a mandar a la doctora y yo pienso que mañana es jueves 20, mañana no es el Ah, examen. no, perdón, jueves 27 me refería. Probablemente. Yo le mando el examen a la doctora este fin de semana y ya ella les va a decir cuándo, porque ellos se encargan de subir calificaciones. De hecho, ya les subió sus calificaciones. No sé si ya las vieron. Sí, ya salen en el sistema. Ok. Entonces, mañana hacemos un ejercicio sobre los casos clínicos. Acabamos de ver este tema que es patología, perdón, ¿qué dijimos? Incontinencia fecal. Y pues ya.